nuevo formato. Estamos lanzando hoy con dos de nuestros más destacados, ilustres miembros y recién designados miembros del comité directivo de nuestro colegio, el doctor Álvaro Namén Vargas y el doctor Guillermo Sánchez Luque, quienes además son miembros honorarios del colegio. El doctor Namén fue miembro fundador, además siendo presidente del Consejo de Estado, que yo creo que eso fue un gran respaldo a nuestro colegio y un gran apoyo que siempre agradeceremos. El doctor Guillermo, que acaba de salir de su experiencia de 8 años exitosa y un gran paso en la jurisprudencia nacional por el Consejo de Estado. Y bueno, la idea es un poco iniciar estos formatos, conversar, que los invitados a estos eventos puedan tener digamos, la posibilidad y la oportunidad de compartir con los miembros del colegio, con nuestros invitados, con nuestros panelistas y obviamente invitarlos a participar en nuestro congreso, que será el próximo 23 de noviembre aquí en la ciudad de Bogotá. Es nuestro primer congreso anual, un gran reto, digamos, para un colegio que nació en medio de la pandemia, que nació en medio de la virtualidad, y como lo conversamos siempre fue su éxito, o ha sido su éxito, pero también uno de los grandes retos es llegar a la... es que tiene como un eco. Uno de nuestros grandes retos es llegar a la presencialidad. Creo que eso es muy importante y va a ser trascendental. Yo creo que este tipo de espacios en este auditorio, esta biblioteca bellísima del Jockey Club, que creo que nos acoge con mucho cariño, y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Bienvenidos, doctor Namén. Bueno, un saludo especial a todos los que están presentes el día de hoy, la inmensa mayoría de conocedores de todos estos temas, partícipes del colegio, lo cual resulta muy grato para todos nosotros quienes participamos de esta idea y vemos cómo ha ido creciendo y cómo se ha podido expandir no solamente el ideario del colegio, sino la participación que se tiene en todos estos actos. Un saludo especial, por supuesto, a nuestro presidente, el doctor Carlos Núñez, nuestro secretario, el doctor Gabriel Ballesteros, al doctor Serpa, al doctor, pues por supuesto, amigo de mucho tiempo, el doctor Guillermo Sánchez Luque, con quien he compartido no solamente este tipo de escenarios, sino fundamentalmente vivencias desde nuestra instancia en el Consejo de Estado y también por fuera de la institución. Así que pues para mí es un honor participar en este conversatorio, primero por el auditorio y segundo por ser una de las actividades que viene patrocinando el colegio. Igualmente pues hacer este coloquio o esta conversación con Guillermo, que es un gran amigo y además de, como ustedes saben, conocedor como más de todas estas temáticas, cultor del derecho y un gran académico, además de ser un excepcional ser humano, al cual felicito por el paso tan importante que tuvo en el Consejo de Estado y el legado que durante más de 19, me corrige, años, no solamente como titular en la sección tercera, como magistrado, sino como magistrado auxiliar, pues cosechó durante ese buen tiempo de su vida en esta institución. Así que, doctor Carlos, pues, muchas gracias por la invitación, presidente, y pues, doctor Guillermo, también un saludo especial. Sí, vamos a conversar, digamos, sobre los 30 años de la Ley 80, que es un tema de toda la relevancia, de toda la actualidad, que amerita, digamos, no solo un conversatorio de esto, sino incluso múltiples discusiones, escenarios académicos, y esperemos ojalá hasta una publicación. Entonces yo creo, doctor Namén, que demos inicio a su intervención, luego le damos la palabra al doctor Guillermo, y la idea es que ustedes, los asistentes, que puedan participar, hacer preguntas y podamos interactuar en esta hora larga que vamos a tener. Bueno, muy bien. Para el origen, parece que el punto de partida
en estos 30 años de la Ley 8093, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, interesa primero conocer cuáles fueron sus puntos basilares, cómo se gestó y en qué tanto contexto político como jurídico dio nacimiento a esta norma fundamental en materia de contratación estatal en Colombia. Lo primero que debemos decir es que veníamos de un decreto, el 222 del 83, ustedes recuerdan, al cual se le tildó en primer lugar de un exceso de reglamentarismo, de una inseguridad jurídica, teniendo en cuenta que era un estatuto que no se le aplicaba a todas las entidades del Estado, sino a las del orden nacional y aquellas de las descentralizadas que se acogieran al mismo, pero que a través de los estatutos fiscales, fundamentalmente, las entidades territoriales regían su actividad contractual. Entonces, un segundo aspecto, además de ese excesivo reglamentarismo, se le tildaba de una inseguridad jurídica porque, teniendo en cuenta que existían tantos municipios, 1150, no sé si para aquella época eran tantos, existían 1150 estatutos contractuales. Entonces, eso pues obviamente era propicio y generaba, además de una falta de eficiencia y de eficacia en la materia, algo muy importante, que era la falta de competencia asociado a problemas, decían entonces, de corrupción administrativa. Para ser, digamos, conciso en ese caldo de cultivo que daba lugar a que se propiciara, si se quiere, una silenciosa crítica y luego manifestada incluso a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se debatió parte de este tema y se llegó a la conclusión de que primero el Estado debía tener una uniformidad en sus reglas contractuales, y eso ya, digamos, también a través de un contexto político y un contexto que era el ideario de esa constituyente, de apertura de mercados, libertad de competencia, una economía, para algunos señalado como neoliberal, y básicamente lo que se propiciaba en realidad era erigir el principio de la autonomía de la voluntad y la iniciativa privada como rectores en una actividad tan importante para el Estado y para los estados, porque para nadie es extraño que la contratación estatal no solamente es una herramienta de gestión para hacerse a los bienes, servicios y funcionamiento del Estado, sino para el desarrollo de un país y sobre todo para generar y aplicar las políticas públicas. Desde esa perspectiva, entonces, el constituyente ordenó, en el artículo 150, que se estableciera un estatuto único de contratación de la administración pública, y desde esa perspectiva que desarrollara ese ideario de esa economía liberal propia que se quiso establecer en varios artículos constitucionales. Primero, como lo digo, el 333, de una economía que se propiciara a través de la iniciativa privada, de la libertad negocial, de la libertad de mercado, la, digamos, ruptura de los monopolios por parte del Estado, en el artículo 365, en el cual ya hubo una liberalización de los servicios públicos para que fueran también prestados por los particulares, con el control, por supuesto, y regulación del Estado. Y otras, digamos, normas que son importantes en materia de contratación, como es el reconocimiento de la autonomía de la voluntad, teniendo en cuenta pues, el plexo de derechos incluso fundamentales, la responsabilidad del Estado, en el artículo 90, que también incide en este tema de contratación, y el reconocimiento pues, de la persona jurídica, de la personalidad jurídica, a través de varias disposiciones como el artículo 16, y algo importantísimo, que es que pues, irradia buena parte de nuestra Constitución y de las actividades propias del Estado, que es el principio de igualdad. Bien, sobre esa base
se expide la Ley 80 del 93 y tiene, digamos, el propósito de desarrollar estas normas: libertad de mercado, apertura de fronteras, economía liberal, participación y no discriminación, igualdad de oportunidades en el acceso a la contratación como instrumento de gestión del Estado para el desarrollo del país y de sus políticas, y la autonomía de la voluntad versus el principio de legalidad, lo cual me reservaré más adelante sobre esas tensiones que se presentan en esta materia en contratación estatal. Básicamente dio origen que la Ley 80 tuviera unos objetivos, unos propósitos. El primero, eliminar esa teoría dualista propia arraigada del derecho francés entre contratos de derecho administrativo propiamente o administrativo y los contratos de derecho privado de la administración, que aún pervive pero bajo una modalidad diferente a través de lo que es la contratación con régimen exceptuado, básicamente. O sea, eso todavía está ahí, el fantasma rondando de la dualidad de la contratación del Estado. Entonces el primer propósito era generar una categoría única de contratos, un estatuto de principios, unos principios basilares donde fundamentalmente se desarrollaran la oportunidad o la igualdad y la transparencia, traído del artículo 209 como principio de la función administrativa, y el principio de economía y de responsabilidad, además del deber de selección objetiva. Básicamente serían esos 4 aspectos fundamentales a través de una norma de principios que los desarrolla con reglas. Si ustedes ven esos principios, da el equívoco que dicen algunos que lo que señaló fue unas reglas mínimas en materia de competencia de procesos de selección. Dividió exactamente lo que era la etapa precontractual de la etapa contractual, y aquí hay algo muy importante. La etapa precontractual rige de una manera, si se quiere, ruda, estricta, el principio de legalidad. Son normas imperativas y de orden público indisponibles los procesos o modalidades de selección, porque el Estado no es libre de elegir a su co-contratante, sino que tiene que surtir con base en esos principios y trasegar por unas formalidades y por algunas etapas que den lugar a la formación de la voluntad con el fin de cumplir esos principios señalados en la propia Ley 80 y en el artículo 209 constitucional. Y una segunda parte que se libera de ese principio de legalidad, si se quiere, no totalmente, porque pues, en un Estado de Derecho sería una herejía decir que cualquier actividad de las autoridades públicas esté desprovista de esa sumisión a la ley, pero sí se morigera y se da paso a la autonomía de la voluntad. Y entonces la Ley 80 del 93 reconoce varias normas en el artículo 13, en el artículo 32, en el artículo 40, como los negocios jurídicos del Estado están animados por algo que es lógico, porque en materia de causas y obligaciones, pues el dogma y la teoría de la voluntad es el que debe regir la formación, los efectos, los tipos contractuales, etc. Por eso el artículo 13 dice que el régimen de derecho a los contratos estatales es el derecho privado y excepcionalmente, salvo algunas instituciones por interés general, para cumplir los fines de la contratación que están en el artículo definidos en el artículo 3 de la Ley 80, es decir, para el cumplimiento de los fines del Estado y la prestación y continuidad de los servicios públicos, pues hay que dotar al Estado de ciertas normas que puedan preservar ese principio, como las cláusulas excepcionales, las modalidades de selección, el régimen de garantías, la liquidación de contratos, etc. Bien, la Ley 80 también trae disposiciones importantes en materia de unidad de jurisdicción, porque también bajo esa dicotomía que venía del decreto 222 en esa teoría francesa de poder dividir los contratos, pues traía como consecuencia que existieran 2 jurisdicciones
para las controversias del Estado en materia de contratación. La ordinaria, los contratos de derecho privado a la administración, excepto los que tenían cláusula de caducidad, según el 16 del 222 y 17, y la justicia contencioso administrativa para los de derecho administrativo. Eso se acaba y se crea una unidad de jurisdicción, es el contencioso administrativo, el juez especial, el juez que dirime los conflictos en materia de contratación. Finalmente, se me pueden escapar otras características importantes del estatuto, seguramente. Trajo algo esencial en materia de responsabilidad, todo un capítulo de control y de responsabilidad de la contratación y de solución de controversias contractuales para traer mecanismos incluso alternativos de solución de conflictos que luego fueron desarrollados de una manera muy importante a través de figuras actuales como la amigable composición, el arbitramiento, etc. Bien, eso es los cimientos de la Ley 80 y su contexto. Su problemática, básicamente para entrar en materia, podemos dividirla en varios aspectos. El principio de universalidad. Se dijo que la Ley 80 del 93 era el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Algunos dicen en este momento que estamos en un estado inconstitucional de cosas, porque el estatuto viene siendo ahora residual, en la medida de que la proliferación de regímenes exceptuados, con el que comenzó ella misma en el artículo 32, exceptuando algunas, bien sea por el objeto del contrato, bien sea por la entidad, y paulatinamente se fueron creando regímenes exceptuados. Pero exceptuados ¿en qué es la pregunta? Porque en realidad cuando uno lo observa por celeridad o por la actividad que desarrollan esas entidades, para darle mayor fluidez y para no alterar incluso las reglas del mercado, que es algo muy importante cuando incursiona el Estado en ciertas actividades comerciales o industriales, esa excepción no lo es tanto, porque se rigen bajo el derecho privado, que finalmente es el mismo que rige la contratación cuando se celebra por las entidades del Estado, cuando trasegan, sí, por supuesto, a través en la etapa precontractual de las modalidades de selección. Pero bueno, fundamentalmente se ha señalado que hay un régimen exceptuados, alrededor de unos 170, se llaman los estudios, que implican que exista o coexista esa bifurcación que con anterioridad se quería eliminar, que eran contratos administrativos, ahora contratos estatales del estatuto, o contratos estatales que están por fuera del estatuto, regidos bajo normas exclusivamente del derecho privado, por entidades que tienen régimen especial o exceptuado. Entonces, para algunos, la problemática genera inseguridad jurídica, porque se señala que se dictan las propias reglas esas entidades a través de sus manuales, y que ese propósito de libertad de competencia empieza también a debilitarse porque hay un campo aprovechado de oscuridad y de arbitrariedad, señalan los críticos, para efectos de poder contratar con ciertas entidades. Lo segundo, las normas de contratación, no con la Ley 80, porque la Ley 80 también tuvo ese propósito, quería sanear la actividad y blindarla de la corrupción. Y pues una filosofía que para algunos, yo también participo de esa idea, es totalmente equivocada, porque las normas en materia de corrupción pueden tener diferentes ámbitos, pero un estatuto de contratación pues no puede tener como finalidad evadir o tratar de conjurar la corrupción, cuando es un problema asociado, como todos saben, a temas culturales y de otra índole, que los cuales pues pueden terminar dirigiendo las reformas de una forma inadecuada, judicializando el contrato estatal. Entonces, regímenes de inhabilidad, de sanciones penales, incluso tipos o de interpretación de la doctrina en la jurisprudencia, que interfieren en esa actividad también del Estado y de la contratación,
judicializando el contrato estatal. Entonces, el otro gran, digamos, si se quiere, frustración puede ser el tema de conjurar el tema de la contratación, pero también desfiguró la ley 8093, porque la ley 8093 en su sentido prístino realmente era una ley de principios, una ley sencilla que establecía, digamos, unas eficacia en la contratación, y se los digo porque yo fui ordenador del gasto y empecé a contratar en su momento con la ley 80. No conocía el decreto 222, la urna triclave, los pliegos de condiciones, la correspondencia que se cerraba faltando 3 minutos y todas esas cuestiones que ocurrían angustiosamente y que paradójicamente para algunos eran factores también de corrupción. Entonces, cuando ya llegaba la oferta que era, pues cerraban la planilla y no llegaban y se resultaban extemporáneas las ofertas, no las podían incluir en el arca triclave que tenía las llaves supuestamente 3, pero realmente el llavero lo tenía 1, y en fin, todas esas cosas que pasaban. Bien, lo tercero de que se ha dicho que ha generado la ley 80, pues que se trató de corregir, eran elementos que son naturales de modernización. Entonces todo lo relativo, digamos, a la contratación electrónica, lo que tenemos actualmente por cuenta, digamos, de la reforma de la ley 1150, del SECOP, del órgano rector de compras públicas, de instrumentos agregados, de las subastas inversas o las pujas dinámicas y todas estas cuestiones que se le introdujeron, que no son en realidad un lugar de la ley 80 ni mucho menos, sino que dentro del marco de la ley 80 también paralelamente se podían desarrollar, como se han venido desarrollando, con victorias en materia, dicen algunos, de ahorros y también de agilidad en materia contractual a través de la tienda virtual, todas estas herramientas novedosas que han venido implementándose a través de varias reformas. Igualmente, algo que sí es preocupante, y para mí sí me llama mucho la atención, es la falta de sincronización de las normas del presupuesto con las normas de contratación. No se hablan. Y no se hablan porque pues, son órdenes diferentes, pero sí perjudica la eficiencia del Estado y de los contratos. El principio de anualidad pues implica que durante la vigencia yo tengo que todos mis compromisos en un sueño tratar de ejecutarlos. En materia de contratos pues resulta que uno tiene una serie de vicisitudes. Primero, pues nadie cuenta con que hay una declaratoria de cierta una licitación o un proceso de selección abreviada, y eso ya corre los cronogramas. Segundo, pues hay contratos muy complejos que no se pueden ejecutar en un año, de manera que todas estas cuestiones terminan asociando y teniendo unos efectos negativos, y de ahí que, por ejemplo, en temas sensibles como el sistema de regalías se haya optado por sistemas o presupuestos bienales para efectos de poder tener al menos 2 vigencias para la ejecución de contratos. No es acabar el principio de anualidad, no faltaba más, es generar unas reglas más claras en materia de presupuesto, todo ese tema, digamos, de que obliguen a las entidades a no utilizar vigencias en sustitución al final, lo que vulgarmente dicen patear la vigencia, para restarle al presupuesto que viene, cuando son compromisos que vienen con su presupuesto, pues pareciera que fuera exagerado, y más bien que dejaran ejecutar con esas reservas de apropiación como usualmente se utilizaban hace varios años. Cosas como esas deberían comunicarse y deberían establecerse en las regulaciones en materia de presupuesto y aprovecharse incluso para poder afinar y con mayor agilidad con la contratación. Igualmente, y para terminar, entre otros de las vicisitudes que se presentan, está lo de la, digamos, que han denominado en Europa como la justicia restitutoria. ¿Y en qué consiste en materia de contratos? Muchos ya lo han hablado, acá todavía se extraña mucho y ha tenido muy buenos resultados. Básicamente es que en la etapa precontractual
se tengan decisiones oportunas para que el que debió haber ganado el proceso de selección, con él se celebre el contrato y no se consolide un daño y años después la justicia entonces reconozca que el adjudicatario era otro, con pues todas las consecuencias indemnizatorias y de acumulación de perjuicios y daños posibles, y también con la resta de la experiencia que pudo haber tenido ese contratista para ejecutar ese contrato. Se utilizan inadecuadamente otras figuras, la tutela, las acciones populares en un momento, en fin. En Europa, y pues la preocupación de la Unión Europea, era que pudieran, en ese mercado que tienen ellos común, sus diferentes licitantes y proponentes de los países, tener mecanismos eficaces que se pudieran hacer a los contratos cuando cumplían todos los requisitos, y por eso generaron a través de unas directivas que se establecieran recursos o reclamaciones en sede diferentes o por autoridades que las resuelvan a los adjudicadores, es decir, a los poderes que tenían o que llevaban los procesos de selección, las entidades, a través de recursos de reclamación administrativa y creación incluso de tribunales administrativos, dependiendo pues obviamente del orden interno. En España crearon esa reclamación y además tribunales administrativos. En Francia simplemente generaron ese recurso, pero la idea es la siguiente: la idea es que en tiempo real pueda haber una respuesta de justicia real a esos que pretenden o aspiran y que cumplen todos los requisitos de hacerse contratos con el Estado. De manera que pareciera, eso asociado no tanto a la ley 80, pero a un sistema de justicia en materia de contratación estatal que sea más oportuno que el que contamos en este momento. Y no estoy ni mucho menos criticando el contencioso, ni faltaba más, sino es un tema, digamos, de nuestro sistema. En otros países del mundo les tocó también modificar y dar esos espacios de justicia restitutoria. Básicamente yo haría estas reflexiones preliminares en torno al origen, a las bases de la ley 80 y a cuáles fueron las dificultades. Sin embargo, voy a culminar con lo siguiente: la ley 80 como era, es una ley magnífica. Así como dicen, se la petaquearon. ¿Por qué? Porque empezaron a ponerle adornos a través de las reformas y ahorita está totalmente deformada. Entonces la ley 1150 del 2007 no es una modificación, es otro estatuto de contratación, y generó una serie de disfunciones que estamos padeciendo en este momento. Primero, la proliferación de normas reglamentarias. Hay decretos casi, no digo semestralmente porque sería mucho tiempo, casi mensualmente, una reforma. Y cuando uno está dictando alguna clase, ya le da uno inseguridad académica, no jurídica, porque le salen a uno con algún decreto que se está expidiendo en el momento, en tiempo real. Entonces ha generado un problema, digamos, de proliferación que se quería conjurar con la ley 80. Segundo, le quitó a la ley 80 algo muy importante, que era la sencillez. Hay una norma del artículo 24 del principio de transparencia que dice que la ley 80 también es una ley antitrámites. O sea, tratar de quitarle etapas y trámites y hacerlo más ágil y más oportuno. Eso desapareció, porque la ley 1150 lo que volvió a eso en realidad fue un complejo panorama en materia de contratación, creando 5 modalidades que se vuelven 13, y de esas 13 también hay otras que terminan siendo 20 y pico, que sin subasta, con subasta, que las causales de contratación directa, que las de la abreviada, en fin, que termina, digamos, todo un estudio que ya, una parte de las especializaciones ya es la precontractual y otra para la contractual, porque para acabar de entender la anterior. Entonces, eso es preocupante en esa materia, la desfiguración. Y también esa ley 1150 del 2007 pues trató de introducir otro criterio para el contrato, que es el criterio del recurso público.
Entonces, en el artículo primero que ustedes observan, señaló muy hábilmente: esta ley se aplica a todos los contratos que se financien con servicios públicos celebrados por las entidades. Entonces empieza la problemática que, vivida por la sección tercera a propósito del recurso de anulación para lo que tiene que ver con los patrimonios, fundamentalmente, de si esos, como se involucran recursos, son contratos estatales o no, abandonando o debilitando el criterio vacilar de la ley 80, que es el criterio orgánico subjetivo para darle el signo, la marca distintiva al contrato estatal. Para finalizar, esa reforma de la ley 1150 y las posteriores, que si la de la ley 1150 fue desastrosa, las otras son en realidad más que una pandemia para la contratación. Dejo hasta aquí, no voy a hablar de economía popular ni de esas cuestiones que no las manejo aún, apenas las estoy discerniendo. Muchas gracias, doctor Namén, de verdad, por esa impecable exposición sobre los cimientos y sobre esas vicisitudes que sufre la ley 80, y yo le sumaría las vicisitudes y las afugias que sufren los ordenadores de gasto. Imagínense cómo se enfrenta una persona a un proceso de contratación. Yo creo que somos valientes quienes todavía han tomado la decisión de ser ordenadores de gasto, y lo que hemos pasado por ahí, sabemos que después a las procuradurías, a las contralorías no se les olvida cuáles son las normas y digamos, tienen claridad sobre qué aplicaba en cada momento. Antes de dar la palabra al doctor Guillermo, pues le doy la bienvenida a nuestros dos expresidentes, el doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina y nuestro primer presidente, fundador y uno de los líderes más importantes de esta causa, de este colegio. Bienvenido, doctor Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, también expresidente y quien tuvo el honor de ser su vicepresidente. Bienvenido, doctor Gilberto, que por estos días anda, como diría un amigo en común, estrenoso de una importante obra académica sobre la Constitución, una Constitución ambiental para América Latina. Y bueno, no, imagínense, la doctora María Teresa Palacio, que acaba de llegar. Bienvenida, doctora María Teresa, estamos hablando de su tema. Siga, por favor, siga acá, doctora María Teresa, por favor. Estamos hablando de autonomía de la voluntad, vicisitudes, temas de ley 80, doctora, que usted conoce mejor que ninguno. Y bueno, no, doctor Guillermo, de verdad que bienvenido, muchísimas gracias por participar de este conversatorio, por acoger esta invitación. Es un honor para nosotros contar con una persona de sus calidades académicas, humanas, en el consejo directivo del colegio. De verdad yo me siento muy orgulloso y honrado que haya aceptado esa invitación. Y bienvenido, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Un agradecimiento a todos los colegiados, a sus directivos, a sus exdirectivos, a la doctora Palacio, que en buena medida es la gestora de que yo haga parte de este colegio. Y pues muy honrado estar compartiendo aquí con mi gran amigo y colega, el doctor Álvaro Namén, con quien además de volver sobre las bases, digamos, de la reforma del año 93. Yo creo que el doctor Namén explicó, digamos, muy bien cómo el cambio constitucional, digamos, signó todo un régimen particular de los servicios públicos y de la contratación. Yo quisiera agregarle a eso justamente, digamos, poner en relieve una norma que usted citó, que es el 365, como digamos, como dirigiendo hace poco. Yo estuve un tiempo largo en el sector de los servicios públicos, en institucionalidad, muy largo, seguí después vinculado por el oficio judicial y por la docencia. Y también no fui ordenador de gasto, pero sí director jurídico, o sea que teníamos más o menos como roles muy comprometidos con los temas contractuales antes de toda esta proliferación de normas y de cambios legislativos. Es decir, me tocó vivir la ley 80. Y es curioso que nunca, digamos, es una asociación entre estas dos leyes, siendo algo muy evidente.
Yo quisiera agregarle a la magnífica exposición que hizo el doctor Namé, digamos, como un cierre contundente, es: si queremos cambiar, esto no es mío, se lo he oído a la doctora Palacios, se lo he oído a otros expertos, si queremos cambiar de raíz el esquema del estatuto contractual que tenemos, con sus remiendos, sus dificultades, todos los desastres que causaron la ley 1150 y sus siguientes sucesoras, pues hay una esencia de la ley que se mantiene por fortuna, y es una esencia que corresponde, digamos, a un nuevo modelo de Estado en el que juega un papel importante la noción de servicio público. Cuando yo leí por primera vez, le decía a la doctora Palacio, un artículo muy bueno de ella que todos hemos leído, publicado en la revista de Derecho Público de los Andes, pues me sorprendía ver, digamos, esa referencia a los servicios públicos. Me sonaba, permítanme la expresión, chocante, como inconsecuente, como forzado de alguna manera. Creo, con el paso de estos 30 años, y el año entrante serán los 30 años de la ley 142, que es claro que es mucho lo que los une a esos dos regímenes, y ese cordón umbilical es nada menos que constitucional. De modo que agregaría a lo que expuso el doctor Namé el hecho de que, digamos, para poder transformar totalmente el régimen de la contratación, lo mismo que para poder transformar el régimen de los servicios públicos, habría que transformar la Constitución. Y eso es importante, digamos, me parece a mí, ponerlo de relieve. Y lo otro que le agregaría, que pues que no es por olvido, sino por la premura del tiempo, el doctor Namé no mencionó, es que tenemos un trabajo del que me siento muy honrado, conjuntamente, que todos los médicos del artículo son de él y las falencias son mías. Escribimos algún texto juntos sobre estos temas, y ahí en ese texto se recordaba cómo, agreguémosle a las normas que citó el doctor Namé, constitucionales, pues aparte del artículo sobre el Estado Social de Derecho, el artículo de los fines. ¿Sí? Es bien interesante poner en relieve eso, como es interesante en el ámbito de los servicios públicos, pues la finalidad social para poder entender el régimen, ese régimen legal. Sobre lo que expuso él de la problemática, yo estoy totalmente de acuerdo. Se dinamitó la universalidad, se convirtieron en fines que no son los fines, la lucha contra la corrupción, se judicializó el contrato, se reversaron medidas positivas de simplificación y de seguridad jurídica con las leyes 1150 y siguientes, se ha tenido una falta de armonización entre las normas presupuestales y de contratación, y comparto con él esa propuesta de revisar cómo sería el control de estos actos precontractuales a través de esto que se conoce como la justicia restitutoria de los tribunales estos de contratos. Yo quisiera agregarle a esta magnífica exposición, digamos, como una perspectiva adicional, y es preguntarnos, la doctora María Teresa dice, la ley 80 es un salto, ¿no? Se va al artículo 13, y en el artículo 13 dice, el régimen es el derecho común, salvo aquí lo dispuesto. Entonces, ¿qué significa? Es en términos legales, pues nos lleva a quizás el primer criterio más importante de interpretación de la legislación que uno aprende en la universidad en los primeros años, es el criterio de especialidad. ¿Qué significa que una norma especial prefiere una norma general? ¿Qué es lo especial? ¿Qué es lo especial del Estatuto de Contratación? Sí, porque el doctor Namé decía, con toda razón, pues que sí, que se habla de no sé cuántos regímenes exceptuados, 170 dijo él. Yo en clase no alcanzo a mencionar sino alrededor de 40 o 45. Se me escapas entonces 30 y tantos. Y así lo supiera, pues creo que no habría tiempo para
pero pues tiene toda la razón, pues que estamos exceptuando de aplicar lo que pues forzosamente que hay que aplicar, que es el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, ¿dónde está la especialidad, digamos, de la Ley 80? Yo creo que los problemas que ha traído la Ley 80 los anunció incluso la exposición de motivos, refiriéndose al 222, y los enunció premonitoriamente 10 años antes. El doctor Dionisio Gómez Rodado, en un célebre artículo, pues célebre para mí, no es tan célebre, pero que reprodujo la publicación de la doctora María Teresa, que los invito a leerlo a quienes no lo han hecho. Estos 2 tomos de contratos trae, después de la referencia a un artículo magnífico también de la doctora Susana Montes, ambos escritos antes de la Ley 80. En este texto, el profesor Dionisio Gómez, que fue mi profesor de Derecho Administrativo, digamos como que se anticipaba a toda esta, digamos, a toda esta situación actual, y él planteaba ahí lo que después dirá la exposición de motivos de la Ley 80. El problema de las leyes pues no está en las leyes, sino en la aplicación de las leyes. ¿Sí? Ha sido tal digamos, el ambiente tan complejo de ahora, que la doctora María Teresa ha tenido que vivir en clase, porque ella va juiciosa todos los años a cada una de las clases de su especialización, que es muy reconocida en el país. Creo que se timbra un poquito cuando yo digo que a veces uno siente añoranza por el 222. Y esa añoranza pues, del 222, pues digamos, la Ley 80 le está pasando cosas parecidas al 222, siendo 2 estatutos totalmente distintos. Y eso aparece en las primeras líneas de la exposición de motivos. Los problemas se han dado no tanto en la ley como en los criterios de interpretación, ¿verdad? Y ahí caben todos: administración, contratistas, órganos de control de los que nos quejamos tanto, y por supuesto los jueces. Lo primero, vamos, si uno fuera a hablar de 4 líneas directrices a mi juicio de la Ley 80, uno diría: lo primero que hay que afirmar es que el régimen es del derecho civil y comercial. Eso lo dice, como lo recordaba el doctor Namén, en varios artículos. Yo le agregaría otras disposiciones adicionales a las que él citó, que él citó el 13, él citó el 32 y citó el 40. Yo le agregaría el 23, el 28, el 44, el 46, entre otros. Hay una constante referencia al régimen general de los contratos civiles y comerciales. Y creo que le hemos tenido miedo a eso. Digamos, como ya lo hemos dicho en otros escenarios, aunque es impropio aquí, le hemos tenido miedo a la libertad que dan los contratos. Y creo que el miedo arrancó, es una de esas paradojas, en la misma ley. Álvaro lo recordaba, el parágrafo del artículo 32 nos trae una excepción que yo creo que es sensata, que es razonable para este tipo de entidades financieras, pero uno se pregunta si las excepciones que traen el 76 para la explotación de recursos naturales renovables y no renovables tiene sentido, y luego la excepción que trae apenas unos meses después el régimen de los servicios públicos, pues sí tiene sentido. Y si no, será que el mismo legislador, la misma gente que estaba preparando la ley 142, que es gente toda de primera magnitud, como lo es los autores de la ley 80, tenían un preconcepto del estatuto de contratación, preconcepto que me parece en muchos ámbitos pues ha permanecido, digamos, no lo hemos logrado superar. Creo que existe el miedo, digamos, a aplicar criterios de derecho público a muchas entidades, y por lo tanto la inclinación natural ha sido a buscar exceptuarse eso. El primer caso que yo
el otro día lo hablaba con alguna experta y no estuve de acuerdo, sostuvo algunas razones, pero yo sigo creyendo que la ley 142, por ejemplo, no debió haber establecido ningún régimen excepcional. Es absurdo. El artículo 31 diga, bueno, después de la reforma de la 689 diga, no se aplica el estatuto de contratación. Después de pues, que el artículo original traía una referencia un poco enrevesada al parágrafo del artículo 32 de la ley 80. Y no debería ser así, porque yo no veo ningún motivo para que una entidad pública que presta un servicio público no se someta a unos criterios mínimos de derecho público. Y la solución hoy es aún más grave, la que trae el artículo 13 de la ley 1150, que es aplicar una cosa gaseosa y inasible, que es aplique los principios del control fiscal y aplique los principios de la función administrativa en lo que sea pertinente y en correspondencia con el régimen especial aplicable, una cosa pues difícilmente digerible. Entonces yo creo que lo primero es que hemos tenido miedo, digamos, a asumir que la mayor parte de los contratos se siguen rigiendo por el derecho común. De modo que a pesar, doctor Álvaro, de las contrarreformas y de los innumerables desaciertos legislativos en que se han incurrido, pues uno puede entender que la columna vertebral de la ley se ha mantenido mientras no toquen, como siempre, digamos, en los últimos años se ha pensado, a nuestro Código Civil. Entonces, ese primer rasgo característico, digamos, como que lo hemos perdido, nos da miedo, y de ahí salen decisiones judiciales, luego convertidas en leyes, porque eso hay que reconocer, muchas de las normas de la ley 1150 son fruto de desaciertos jurisprudenciales. Que el Consejo de Estado en el año 2005 haya entendido que pactar unas multas en un contrato configura objeto ilícito y que cobrarlas directamente no se puede, sino que hay que ir al juez, ¡paz! Es una cosa realmente, y que eso además no haya tenido, digamos, ningún voto particular, no deja de ser sorprendente. Y eso me parece que se debe a un mal entendimiento de la ley 80, como si estuviéramos, entonces digamos que el primer rasgo es que es el derecho común, pero al mismo tiempo el rasgo que lo acompaña es que seguimos viendo cosas de derecho común con los anteojos del Estatuto 22, como si no hubiera habido cambio. Entonces eso de multas, cuando uno lee ahí, doctor Álvaro, y le dice el primer extracto de la sentencia, es curioso, nunca me di cuenta si no lo hubiera organizado de manera diferente, pero en el trabajo que usted me honró coordinando y que usted coordinó para toda la corporación y que dirigió el de la sala de consultas sobre selección de jurisprudencia, resulta que la primera extracto de jurisprudencia es sobre principio de legalidad. Entonces uno dice, ¿cómo así que el primer principio que se le aplica a la contratación es el principio de legalidad? Entonces aquí ha habido, a veces siento que ni siquiera es el decreto 222, sino que a veces hay como cierta evocación, que es Posto, si no estoy mal, el que decía que no había genuino contrato administrativo, sino que era un acto administrativo. Y los argentinos por ahí tienen unas cosas muy curiosas, no sé si estarán vigentes, pero por lo menos en las ediciones de Marienhof que uno se ha leído y miraba, el contrato es más o menos como la formalización de todo el proceso de selección, y casi que, mejor dicho, el acto de adjudicación es el contrato. Aquí hay teorías que van más o menos así, teorías del Consejo de Estado que también son sin asidero legal alguno. Se afirma que la minuta prevalece sobre el contrato y que el caso de contradicción entre el contrato y los pliegos prevalecen los pliegos. Uno dice, ¿y la ley dónde dice eso? No, que el principio de no sé qué, ¿sí? El principio de sí sé más,
¿sí? Porque somos expertos en deducir principios, y cuando uno va a la ley los trata todos como documentos contractuales. No estoy diciendo que no tenga valor la minuta, no estoy diciendo que los pliegos se puedan derogar por una cláusula o una estipulación, sino que estoy diciendo es que uno no puede establecer criterios de esa naturaleza. Criterios como afirmar que la actividad contractual, la ley en ningún momento lo señala así. La ley habla de actividad contractual. Es una función administrativa, ese es otro de los temas que logramos aprenderle, como muchas otras cosas, a la doctora María Teresa. No voy a entrar aquí en detalles, pero es eso. Ha habido, digamos, como una renuencia a admitir que el régimen común del contrato es ese. Y por otro lado, cuando se admite, se llega a excesos inadmisibles. Digamos, yo puedo entender que el 13 de la ley 80 me diga que aplico el Código Civil y el Código de Comercio. En realidad el Código de Comercio y el Código Civil primero. Segundo. Pero, por ejemplo, también lo hablamos con la doctora María Teresa, es posible aplicar igual las causales de nulidad del Código Civil a un contrato estatal. Entonces uno se va al 44, y es que además de las previstas en el derecho común, las siguientes. Entonces no, eso está clarísimo que se aplica, y que entonces, y yo proyecté no sé cuántas sentencias diciendo que sí, que el principio de legalidad se aplique con mayor razón, y uno tiene que empezar a preguntarse si eso es así, si tiene sentido que se interprete, por ejemplo, que hay objeto ilícito en todo lo que contravenga el derecho público de la nación, como dice el 1519. Hombre, eso aplicado a un comerciante o a una persona particular que se mueve en el ámbito de los códigos civil y de comercio, pues está muy bien. Pero si uno está pensando en servidores públicos que están rodeados de normas de orden público, pues eso supone fatalmente que cualquier mera infracción de la disposición pues caerá el objeto ilícito, y por eso ya la sala digamos está tratando de corregir. Esperemos que llegue una sentencia de unificación, pero ya pues, ha habido pronunciamientos en el sentido contrario, pero se llegó a lo del principio de planeación, a un exabrupto real. Le trasladamos al contratista y pensamos además, si se piensa, esa es otra cosa, seguimos en el primero de los rasgos, que es el derecho privado. Pensamos que cuando se habla de derecho privado es pensar en favor del contratista. Sí, no sé, si esté como esas. El derecho privado está como para el capital o algo así, un prejuicio ideológico. Y resulta pues que cuando se habla de reglas de derecho privado es igualdad, es conmutatividad, es libertad, que benefician y afectan y vinculan y atraen tanto al público como al privado. Entonces, deducciones, por ejemplo, para seguir en supuestos de jurisprudenciales sobre todo, que han incidido, es que yo creo que es hora de decir. Yo lo hice como magistrado y lo digo ahora con todo respeto, ya desvinculado, pero hay decisiones de la jurisprudencia que han contribuido de manera significativa a la expedición de leyes. O sea, la ley 1150 no la podemos mirar en muchos de sus aspectos, sino como una reacción en unos aspectos para solucionar. Creo que fue precipitado, quizás hubiera sido mejor esperar a que la jurisprudencia se decantara, a que se hicieran este tipo de foros, a controvertirle a los jueces sus decisiones, porque las decisiones se acatan, pero se pueden cuestionar y hacerles ver los otros puntos de vista. Pero aquí la salida fue rápidamente expedir unas leyes, aprovechar el desorden, ¿no? Y hay otras medidas que sí fueron también contra decisiones sanas. Recuerdo, por ejemplo, Álvaro, estas sentencias que se sacaron, que usted proyectó varias de ellas sobre nulidad por exceso en la potestad reglamentaria, que se trabajaron con la doctora Ruth y con la sala,
que uno dice, la ley 1150 es la respuesta a eso. Entonces defiere al reglamento, y el doctor Felipe de Vivero dijo por ahí un artículo y nadie le paró bolas. Ojo con eso, que eso puede ser inconstitucional. Así que le entregan todo al reglamento y están obviando. Por fortuna la jurisprudencia en esa materia se mantuvo, y a pesar de la lasitud de la Corte, el Consejo de Estado siguió manejando esto de una manera muy seria. Entonces, el carácter especial parte, digamos, del reconocimiento de una generalidad, de que hay una regla general, y lo especial, para decirlo con otras palabras, estamos frente a una norma que se aplica si hay regla, y si no hay regla me voy a lo general. Eso supone que no estamos en los parámetros tradicionales, que no son los de este colegio, eso lo he constatado en foros. Sí, pero lo normal de los administrativistas no es hablar así. Es que creen que el derecho administrativo es autónomo. Y autónomo es que se da sus propias reglas, es independiente, y que, como se diría en las fincas, se destetó del derecho civil, y que lo hace distinto del derecho civil es justamente todo eso. Y resulta pues que no, pues que hay que aplicar el derecho civil, pero mi invitación creo es a reflexionar en que hay ciertos aspectos de la legislación civil que habrá que revisar, y si el problema es, por ejemplo, en materia de nulidad de los contratos, el 899 del Código de Comercio, que habla de normas imperativas y es irresoluble, que a mí no me parece que no sea solucionable vía interpretación. Si es así, pues es hora de empezar a pensar en que la reforma de los estatutos no está ahí, sino en uno que otro artículo de la legislación civil, que habrá que acomodarlo en su aplicación a eso. El segundo, digamos, de los rasgos que me parece distintivos de esta ley, es que ese régimen especial, distinto, no es, insisto, no está solo en las reglas, en los 81 artículos que trae la ley, sino que está en ese artículo tercero. Creo que esa es otra de las normas olvidadas, ¿sí? La doctora María Teresa siempre habla del artículo 13, que lo hemos casi que derogado de facto, ¿no? Por fortuna el Código Civil dice que la costumbre no deroga la ley, por lo menos en el ámbito civil. Y es que olvidamos que el contrato estatal casi que se dice como un estribillo y se repite, pero para el momento de descenderlo no se aplica, que el contrato estatal es para el cumplimiento de los fines del Estado. Y hemos olvidado, pues eso es una, digamos, toda una manera, toda una pauta interpretativa, la especialidad de la ley, y eso, permítanme, quisiera compartirlo con ustedes. Así como hay toda una línea de aplicación del derecho privado en las normas que citamos, hay toda una línea de disposiciones de la ley que hablan de los fines. El cuarto, cuando habla de los derechos y deberes de las entidades, se refiere a los fines. El quinto, cuando habla de derechos y deberes de los contratistas, se refiere a los fines. El 14, cuando habla de las potestades excepcionales, se refiere a los fines. Eso es algo que se olvida. Ahorita está muy de moda, y lo dijimos probablemente hasta en sentencias. Hay que corregir eso, ¿no? Ya no se puede corregir la sentencia, pero se puede decir que nos faltó, que estamos diciendo que en la medida en que hay unilateralidad en el derecho común, pues que ya tampoco es que sean cláusulas inusuales, ni exorbitantes, ni nada. De hecho, pues la doctora Ruiz fue ponente de una sentencia en el año 2007 que trabajó con el doctor Álvaro sobre terminación unilateral en regímenes exceptuados, justamente, y que es anterior unos años a la famosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero olvidamos eso, que esos medios son para el cumplimiento de los fines. Es decir, lo que distingue a las cláusulas excepcionales no es lo que hemos venido diciendo, que es que aquí hay acto administrativo, porque eso nos encanta, sino aquí es ¿por qué existe acto administrativo? Entonces, existe acto administrativo porque lo primero que hay que hacer es salvar el contrato. Salvar el contrato no es salvar al contratista. Es que a veces se piensa así. Y salvar el contrato es salvar el proyecto que hay detrás del contrato. Es decir,
salvar los fines que se persiguen, la obra pública, el servicio que se va a dispensar, etc. En el artículo 24.8, sobre el principio de transparencia, también vuelve a hablar de los fines y habla justamente de una causal de configuración especial de la desviación de poder, y habla de los exclusivamente para los fines previstos en esta ley. Es una norma muy parecida a la establecida en el régimen de servicios públicos, también sobre los actos administrativos y también sobre la nulidad en el artículo 38, donde dice eso. Usted tiene que tener en cuenta eso. Quizás hubiese sido interesante que en el régimen de la contratación se hubiese aplicado un criterio similar al de los servicios públicos, y es que los efectos por ley fueran hacia adelante y no hacia atrás. Pues no hay norma que diga, Álvaro estuvo en el proceso de redacción de la ley 1477 y lo que entiendo es que no se pusieron de acuerdo y prefirieron guardar silencio sobre idea SNUNC o STUNC, y prefirieron dejárselo a la jurisprudencia, y la jurisprudencia mayoritariamente ha dicho, se anula, es para atrás y ya. En servicios públicos se dejó en claro que para favorecer la prestación continua de los servicios públicos no se podía anular para atrás, se anulaba para adelante. Luego lo que pasó, digamos, ya pasó. El 25.3, cuando habla del principio de economía, también se refiere a los fines frente a los procesos de selección. Por eso, Álvaro tiene toda la razón, cuando la ley 1150 desboca la modalidad de regímenes que pasan de 5 y se pueden multiplicar por 2 hasta por 4 para terminar en 20 y tantas modalidades, pues se olvida que con los mecanismos de selección se busca cumplir los fines estatales, dice esa norma, el 25.3, y está vigente. Cuando se habla del 26, en el principio de responsabilidad del 26.1, y concuerdo con Álvaro, que no son principios, realmente son reglas. Hay una sentencia, todavía puedo decir eso, reciente del Consejo de Estado, que dice eso, que los principios de la ley 80 son en realidad reglas. Cuando habla del principio de responsabilidad, le recuerda a los servidores públicos que deben hacer una serie de conductas porque con ellos se cumplen los fines del Estado. O sea, la responsabilidad del servidor público está asociada a los fines de la contratación. Lo que quiero yo subrayar acá es, en las clases que uno dicta en pregrado, sobre todo, dice, ¿por qué hay contrato estatal? Porque hay plata pública, por la posición jurídica de la administración, y ahí digamos, como por llenarse, dice, porque se cumplen los fines. Pero no nos hemos tomado en serio eso que está reiteradamente señalado en la ley. Luego en el 28, nada menos, reglas de interpretación de los contratos y de las normas contractuales. Se tendrán en consideración los fines de esta ley, que no son otros que los fines del Estado. ¿Sí? En el 29 del deber de selección, lo mismo. En el 40, cuando habla del contenido del contrato, donde se refiere implícitamente el 1501 del Código Civil, a las cláusulas naturales, a las esenciales, a las naturales. Finalmente dice las cláusulas accidentales, ¿sí? Y dice las que permitan la autonomía de la voluntad. Es que hay como una amalgama, las que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran, dice la norma, para el cumplimiento de los fines del Estado. Es decir, nos dio susto aplicar el derecho civil, no lo aplicamos cuando toca, dejamos desprovista ¿cómo es posible que la administración tenga que surtir todo un proceso tortuoso para una multa que no le toca a un privado? Es increíble. Y que las discusiones sean en las decisiones judiciales si tenía competencia o no, competencia, válgame Dios, competencia para imponer una multa ya vencido el contrato o estaba por vencerse y le faltaba la decisión definitiva en la vía administrativa para eso. Y finalmente en el artículo 62, pues está modificado de manera drástica, dice intervención del Ministerio Público, tan bonito, ¿sí? Intervendrá para la observancia, para verificar la observancia de los principios y de los fines de la contratación. Es decir, lo que quiero hacer ver es
que hay un binomio que es lo que hace bonito este derecho administrativo. Alguna vez, Álvaro de pronto lo recuerda, invitamos al doctor Sierra Porto a la presentación de la primera edición del libro de Derechos Humanos. Ya voy a terminar. Y decía el doctor Sierra que los burlándose, era muy inteligente, pero pues, se nos burló a todos en la cara. A mí no me produjo mucha gracia, pero pues, lo dijo así. Los administrativistas creían saber, bueno, lo dijo así, pero el mensaje era, querían saberlo todo. Bueno, lo dijo así, porque saben de constitucional, o dicen saber de constitucional, y además dicen saber de derecho privado. Pues yo no sé si un administrativista sepa de todo, pero sí por lo menos tiene que ser un todero decente, que no le debe tener miedo al derecho constitucional, que además el derecho constitucional no es esta careta de ahora, de los principios y de los derechos fundamentales y las acciones constitucionales y el control constitucional, porque queda reducido a eso, y eso es de una pobreza enorme. ¿Sí? ¿No? Entonces es constitucionalista cualquiera que haya pasado por la Corte Constitucional, y eso no es así, porque el derecho constitucional está más allá de las fronteras del título segundo de la Constitución y de los artículos 239 siguientes sobre el control abstracto de constitucionalidad. Entonces todos los administrativistas sí tenemos que saber constitucional, porque el derecho administrativo es el derecho constitucional en acción. Que no nos guste repetir esa frase que está pasada, pero es la verdad. Pero el derecho constitucional en acción, con actos de poder, Berthellemí, y con actos de gestión, como es. Luego tenemos que tener derecho privado, y ese derecho privado para los actos de gestión pues está ahí y se mezcla, se combina. Entonces toda esa larga lista de disposiciones de derecho privado, 13, 23, 28, 32, 40, 44, 46, faltando datos de los municipios, y luego estas otras que acabo de mencionar, que no las he logrado memorizar, pero las voy a memorizar, porque hay que memorizarlas para recordarlas, ¿sí? Pues se cruzan y hacen ver lo bonito del derecho administrativo, que es lo que ha logrado, y no estoy aquí lagarteando a la luz del colegio, que es lograr que un civilista, casacionista nada menos, sea presidente, eso en otro país, presidente del Colegio de Abogados Administrativistas, y que no haya habido revoluciones, ni le han tirado piedra, o yo no sé, no me conozco. Es una maravilla. Entonces, el segundo, digamos, de los, ya voy a terminar rápidamente, de esos rasgos distintivos está en esa visión de los fines, que la hemos perdido, pero que también la hemos ganado. Digamos, hay sentencias, no de ahorita incluso, yo creo, me aventuro a señalar que eso es algo digno de imitar de la jurisprudencia previa a la ley 80, previa al estatuto, no la que salió después de expedir la ley 80 junto con el estatuto, que me parece, digamos, de verdad antitécnico hacer reflexiones sobre una ley que no era la ley del contrato, y eso pasó, y después tocó echar para atrás diciendo que eran obiter, que no era el régimen del contrato, pero sobre todo cuando era ese viejo derecho administrativo, doctor Calé, autónomo y tal, que a mí no me gusta. En todo caso el juez era muy respetuoso del proyecto, era un juez respetuoso del contrato. Ahí hay una sentencia que está en la antología, cuando yo la vi, Álvaro no sabe cuánto le agradezco que me haya puesto esa tarea de trabajar, eso nos costó un trabajo grande, ubicar y leer y toda esa cosa, y entre las multitudes de decisiones que leímos hay una sentencia de componencia del doctor Carlos Betancourt que dice que el juez no puede meterse en los temas del contrato tanto. No voy a mencionar sentencias que se circularon en los WhatsApp esta semana que le dan a un escalofrío, ¿sí?, de las cosas que se hacen a través de jueces de la acción popular, y ver que él decía, el juez no puede andar extraviado en la administración. Yo creo que hay que recuperar un poco esa labor discreta, respetuosa de la autonomía y la voluntad, muy de la línea, Álvaro, de la jurisprudencia civil de la Corte, de la Sala Civil de la Corte,
donde habla de cómo en la interpretación del contrato, interpretar un contrato, dice la Corte Suprema, que también citaba la jurisprudencia vieja, no es reformar el contrato, también con ponencia de Carlos Betancourt. Entonces yo creo que esas dos, digamos, esas dos normas que están vigentes, que están ahí, tienen mucho para dar. Ha habido cambios importantes. La sentencia de unificación en regímenes exceptuados me parece una sentencia de una enorme trascendencia. Es una sentencia que además abre el camino a transformaciones interpretativas. Decir, es que me parece eso importante en un país, que decir que una resolución que todo el mundo la ve como un acto administrativo y esto es un acto administrativo, y decirle, no, eso no es ningún acto administrativo. Y por lo tanto aquí, si no hay acto administrativo, yo no tengo por qué estudiar ninguna nulidad, sino decir lo que tengo que ver es si en ese papelito usted incumplió los deberes propios de la actividad precontractual, si hay culpa en contraendo o no. Esa sentencia le abrió el camino a decisiones tan trascendentales como la de la Ruta del Sol, en la que por unificación de sala, y eso es importante recordarlo, no es una subsección, se dijo el juez de la acción popular, no puede meterse en el contrato, no puede dar las órdenes que está dando, no puede tomar estas medidas, no es el ordenador del gasto, no puede pretextar moralidad administrativa, es una decisión de unas consecuencias, y después de esa, pues hay otras decisiones interesantes sobre salvedades, etcétera, que muestran una justicia que entiende, que ha entendido esos fines. Yo creo que en un balance de estos 30 años de la ley 80, pues hay que decir, mire, nos quejamos, y Álvaro tiene razón, proliferación de reformas, pero la columna vertebral sí. Si la columna vertebral es que el régimen general es el contrato, el derecho civil comercial, eso permanece. No nos han tocado eso. Si por columna vertebral entendemos que los fines son los fines que establece el artículo 3, pues eso tampoco nos lo han tocado. Finalmente, yo quisiera subrayar una cosita chiquita, y es otro punto que también ha hecho, digamos, que atrás, otra norma, digamos, son 4 normas importantes en la ley que están ahí. Una que yo no sé si ya sea irreversible, que es el 2. No sé, Álvaro lo dijo de manera muy diplomática, no sé, pero la Constitución dice un estatuto general. Y si era un estatuto general, pues era uno general. Ahí la Corte Constitucional, ¿dónde estaba la defensa de la Constitución cuando se demandó una y otra vez regímenes exceptuados? Y llegó a decir incluso en la sentencia 066 del año 97 sobre servicios públicos, llegó a decir que no, que el legislador puede escoger el régimen que quiera. ¿Esto qué es? Ese artículo es un artículo clave, fundamental. El artículo 2, el artículo 3, el artículo 13, y por último, para terminar, pues me están viendo, el artículo, solo faltan 80 artículos, el artículo 77. ¿Sí? O sea, es otra norma clave, esencial, frente a la que la administración, los órganos de control, algunas decisiones judiciales, equivocadamente, han construido, de nuevo hay que evocar a la doctora María Teresa, una expresión que no está en la ley. Función administrativa contractual. ¿Es eso? Y yo proyecté, no sé cuántas sentencias, proyecté apenas, no, ya después ya no, pero alcancé a proyectar muchas decisiones, y eso está en la jurisprudencia, y se dice, y se cita a Escola, y a Marienhoff, yo no sé quién más diablos, ¿sí? Hablando de función administrativa, y uno va a ese 77, y está diciendo todo lo contrario, está diciendo las normas de la primera parte del Código Contencioso se aplicarán en lo que sean compatibles y en lo que sea realmente actividad administrativa. Entonces yo creo, fíjese, ahí se ve por ejemplo, en los procesos de selección, que eso, su amigo, nuestro colega distinguido, nuestro amigo, que es más amigo suyo, pero nuestro amigo también, el doctor Edgar, en el lanzamiento del libro, planteaba eso. Es una cosa que hay que empezar a plantear. Si los procesos de selección
realmente son temas de derecho administrativo, reglados y toda esta cosa, o la onda en la que está lo que usted estaba refiriendo, las directivas europeas de derecho de la competencia, deberían reconducirnos más a buscar, pues, fíjese, el derecho a la competencia que busca, calidad y precio, ¿sí? Que son en realidad los fines de la competencia. Quizás una reforma de la ley drástica, que la veo muy improbable, de los procesos de selección, sería replantear esto. Qué pena haberme extendido un poco más del asunto y qué pena un poco el desorden de la exposición que además yo creo que... No, muchas gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias por esa magistral exposición y esos temas, digamos, esa claridad en los temas y creo que complementa perfectamente lo expuesto por el doctor Namé, que lo voy escribiendo. Creo que quiere decir algo, complementar. No, ya está dicho todo. Hay unos temas a propósito de lo que yo escuchaba y Guillermo ya, digamos, en concreto, que me parece a mí, en esa mezcla, esa simbiosis de derecho administrativo y derecho privado, y sobre todo en ese reconocimiento que tiene la ley 80 respetuosa, simplemente algo elemental desde el derecho romano, que es la fuente de las obligaciones del contrato, su dinámica y sus efectos, de dónde nacen y cuál es, digamos, el régimen de regulación que se debe tener en cuenta. Y pues es que quería picar la lengua acá, Guillermo, poquitico aquí en este tema, que es cuando se habla de todo eso y de pronto uno encuentra que el Estado queda maniatado cuando requiere hacer modificaciones y resulta que viene la jurisprudencia y entonces hace y como que cierra el candado y llega a la administración y se encuentra inerme, lee las normas de la ley 80 y la ley 80 dice una cosa y hace la jurisprudencia como que está diciendo otra. Entonces se generan paradojas. Estoy poniendo el ejemplo de la modificación de los contratos. Eso es una problemática real en donde es un ejemplo típico de dónde debe buscarse la solución, el derecho privado. Es que el principio de la autonomía de la voluntad en el artículo 1602, el contrato es ley para las partes y las partes no se pueden liberar de él excepto su mutuo consentimiento o por razones de ley. Y resulta que ese principio, que está autorizado en el artículo 13, que tiene una disposición además en el artículo 16, porque el artículo 16, toda la modificación de los contratos, dice, es que es una cláusula excepcional, pero es que se le dio una partecita que dice, si no se llega a mutuo acuerdo, o sea, la ley misma está autorizando que las partes puedan modificar los contratos. Y ahora resulta que hay una tendencia, qué pena, con mucho respeto, de la jurisprudencia, en que restringe y dice, no, es que si usted va a modificar un contrato, no lo toque, porque si le tiene que agregar algo nuevo, así lo necesite, tiene que hacer otro contrato. ¿Y cómo así? Y esa funcionalidad, ¿en dónde me queda la autonomía de la voluntad? ¿En dónde me queda el derecho privado ahí? Entonces es un ejemplo de lo que está diciendo Guillermo, que hay una tensión entre el derecho público y el derecho privado, cuando lo que debe haber es una armonización en el tema de contratos que dé soluciones para algo que también él dijo, el cumplimiento de los fines del Estado, la continuidad en la prestación del servicio. Cuando uno se enfrenta a ese tema, la modificación del contrato, está inobservando el artículo 3 de la ley 8093 y el artículo 13. Solo lo dejo ahí en punta para que en el Congreso vayan, asistan y oigan todas estas temáticas en las cuales seguramente mucho tendrán picada la lengua, porque hay picante para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Namé. Además, reiterar que los que estén aquí, que no se hayan inscrito, afuera tenemos una mesa de inscripción, tenemos el 50% de descuento para los asistentes hoy, solo mientras están aquí. Después se van y no hay 50% de descuento. Pero los que no se hayan inscrito, además estamos estrenando datáfono. O sea que... Pero muchas gracias. No sé si quiere decir algo, doctor Guillermo. De pronto, doctor Calé.
Nuestro vicepresidente. Muchas gracias por la asistencia a todos. Yo creo que después de estas magistrales exposiciones del doctor Sánchez, yo me siento en clase cada vez que me invitan a estos conversatorios o funjo como moderador. Yo simplemente quisiera puntualizar 3 cositas. La primera, los fantasmas de la dicotomía entre contratos de derecho administrativo y de derecho privado de la administración subsiste. Y subsiste también ratificada por la ley 1437, que en el 104 establece una excepción del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa precisamente a los contratos que celebran las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que deban tener o incorporen cláusulas exorbitantes, aplicando el criterio material, que era el que otrora se utilizaba para diferenciar unos y otros. ¿Cuál es el efecto? Que los que no usan esas cláusulas sean para jurisdicción ordinaria. Y acuérdense que el efecto de la dicotomía era que los contratos de derecho administrativo los conocía la jurisdicción contenciosa y los de derecho privado de la administración los conocía la jurisdicción ordinaria. Y eso sin perjuicio de todas las consecuencias que trae estas zonas nebulosas que, como cuando estábamos allá, los profesores de derecho penal decían que hay una zona gaseosa del derecho penal, y era cuando los penalistas no diferencian entre el dolo eventual y la culpa con representación. Eso no se sabe cuando se pasa la línea. Yo creo que nosotros tenemos esa misma zona gaseosa cuando no sabemos si el contrato es de derecho privado o de derecho privado de la administración, y mucho menos, doctor Sánchez, cuando debemos aplicar principios orientadores de la función administrativa y de la gestión fiscal sobre derecho privado. Eso es aterrador. Eso es el Halloween para los servidores públicos realmente. Yo los compadezco, nosotros los acompañamos como asesores, como consultores, pero yo los compadezco porque ellos son los que tienen que decidir en carne propia. Ese es el primer punto. Segundo punto, doctor Sánchez, yo en esa amalgama de artículos que usted denota sobre los fines de la contratación, que son tan bonitos en el año 80, y en clase se los leemos a los alumnos, simplemente la edición 1, que le gustaba mucho al doctor de Vega, que era el artículo 18 sobre caducidad. Cuando estudiamos caducidad, todos nos embelezamos con el primer inciso, donde está el incumplimiento que afecta gravemente y amenaza la paralización del servicio público. Pero si observamos el segundo inciso establece la posibilidad que la administración, aún con un incumplimiento grave, pueda abstenerse de decretar la caducidad. ¿Por qué? Porque lo más importante es cumplir los fines de la contratación en el artículo 3, que es satisfacer el interés general. ¿Y qué es satisfacer el interés general en la contratación? Cumplir el objeto del contrato. Salvar el contrato. Entonces yo soy un poquito, no soy tan pesimista frente a la ley 80. Yo creo que la ley 80 tiene una columna vertebral importante que ha hecho que haya resistido tantos embates. Una ley en Colombia no es normal, salvo la ley 142. Tal vez esos gestores de esas leyes fueron los que le han dado esa fortaleza, esas raíces fuertes a la ley 80. Yo no soy tan pesimista. Yo pienso que la ley 80 tiene sólidos principios anclados que han resistido esos embates, y las reformas van a la ramita. Entonces, listo, metamos en un nuevo proceso de selección del contratista, listo. Pero digamos que esos ejes centrales, ahí están. Entonces, yo sí creo que es un momento para poner de presente y realzar y aplaudir el trabajo de esos gestores de esas leyes. Muy pocas, repito. La ley 100 está a punto ya de ser modificada, pero las otras, digamos que ahí se mantienen iguales. Y finalmente, pienso que lo que le pasa al derecho administrativo, y eso lo hago como una reflexión a nivel de colegio, y eso es posibilitado por estos espacios, es que al derecho administrativo le está pasando lo mismo que le pasó en un momento al derecho penal. Todos los sucesos, además mediáticos, muy sonados en el país, han hecho que hicieron con el derecho penal que la ley 599 se reformara cada mes o cada 2 meses. Entonces hay que intensificar las penas, porque así se combaten
los escenarios de criminalidad del país. Entonces esos escenarios de estudios de criminalidad no existían. Y comenzó a reformarse la ley 599 de una manera proliferada, una proliferación tremenda. Y se dan cuenta que los penalistas con la última propuesta de reforma al código dijeron, oiga, por fin alguien se puso a pensar en que el código penal no se puede reformar así a la ligera. Creo que nos está pasando lo mismo a nosotros, doctor. Al derecho administrativo, el jus puniendi se está yendo del derecho penal para el de nosotros. Y muchos creen que fortaleciendo las penas en los temas sancionatorios administrativos y los temas disciplinarios, pues se está combatiendo la corrupción. Y tenemos unos resultados insospechados, y eso sí tengo que alzar mi voz de protesta. Porque a la ley 80, si bien a ella no se ha reformado en su médula, se han expedido legislaciones paralelas. Citando al profesor García Enterría, que hablaba de las leyes ómnibus, esas leyes que modifican todo. Hoy en día hay unas leyes ómnibus que se llaman estatutos anticorrupción. Entonces cada gobierno quiere hacer un estatuto anticorrupción. Y adivinen cuál es la primera norma en que piensan por reformar para decir que están trabajando sobre la transparencia y la corrupción, con la ley 80. Y entonces comienzan con eso, como dice la doctora María Teresa, que se lo he escuchado mucho y que siempre se lo replico a mis estudiantes, los triple combos, que habla la doctora María Teresa. Entonces, si hay dos multas o una cláusula, o si hay una y si hay la otra, entonces la inhabilidad es así, por Dios. Yo solo quiero poner un ejemplo para terminar. La ley 2195, que es el reciente estatuto anticorrupción, transparencia. Si uno estudia las normas sobre contratación que fueron incorporadas, les cuento lo siguiente. En una audiencia, Colombia Compra Eficiente llega y propone 3 artículos. Y los 3 artículos que propone es eliminar los regímenes de excepción, sin mayor discusión de fondo. Vamos a eliminar los regímenes. Y hay que quitarlos. De entrada, el Congreso niega 2 artículos. Y subsiste uno, que es el de la publicidad en el SECOP de los regímenes excepcionales. Pero por allá en un debate, a alguien se le ocurre introducir una proposición donde dice, vamos a hacer obligatoria la aplicación de pliegos tipo a los regímenes exceptuados. Y entonces se da como la gran celebración. Pero cuando uno se va a ver el artículo dice todo lo contrario del título. Es una antitécnica legislativa tremenda. Y yo supongo lo que están padeciendo esos regímenes de excepción, aplicando esos pliegos tipo, porque el título le dice obligación de aplicar las leyes tipos a regímenes excepcionales. Entonces uno dice, bueno, entonces ahora los regímenes exceptuados van a aplicar pliegos tipo, pero cuando se va al contenido resulta que la obligación no es para los regímenes excepcionales, sino para las entidades sometidas al estatuto cuando celebran contratos y convenios interadministrativos con aquellas. O sea que la obligación no es del régimen exceptuado, sino de la entidad. Y la pregunta es, pero si la entidad ya tenía ese deber. Y entonces, por ahí en el segundo inciso dice, los procesos de selección y el desarrollo y ejecución de los contratos se regirán por el estatuto. Uno prende y dice, ¿qué quiere decir? Derogaron en el segundo inciso todos los regímenes de excepción. No, eso nunca lo quisieron hacer. Pero la manera como fue discutida, doctor, con una ligereza y con unos efectos tan grandes, eso es solo un ejemplo. Eso nos está pasando a los administrativistas. Así que el llamado es no solo llamar a la jurisprudencia, a esos jueces sensatos, a que se replieguen, corrijan, modifiquen, aclaren jurisprudencia. Hay que hacerle un llamado de atención al órgano legislador para que dejen de proliferar esas normas, porque eso sí nos está matando y nos está llevando a un momento en que teníamos economía popular, pero ya quedó profundizada con un plan de desarrollo, pero seguramente vendrán 2 o 3 leyes adicionales, además los decretos reglamentarios, y realmente no sabemos en qué estamos. Yo creo que estamos parafraseando nuevamente al profesor García Enterría, en un estado de hiperinflación normativa, y a nosotros los administrativistas nos está golpeando mucho eso, no sobre la ley 80, sino sobre todo el desarrollo y ejercicio del derecho administrativo. Eso eran las pequeñas precisiones que quería hacer, doctora María Teresa. Doctora María Teresa, por favor, sí, le arreglo un favor.
Primero, darle la disculpa por llegar tarde, pero una sola cosita sí me parece. La ley 80 es un basurero, porque resulta que hay un lío con la corrupción, ¡pum!, una norma en la ley 80. Que hay un lío con las mujeres cabeza familia, con las negritudes, con los discapacitados, ¡pum!, la ley 80. No, pero eso es... no, ni digo. Entonces, eso es un espanto. Esa ley 80, qué pecado. Es la que contiene todos los desastres que pasan. Entonces, y Carla ha hecho una cosa maravillosa, como en el derecho penal, que hay un ataque con ácido, una nueva delito, ataque con ácido, así pasa en la ley 80, es que hay corruptos. Entonces, la ley del plan es la vergüenza más grande del mundo, porque entonces ahora se le metieron al principio de selección objetiva de frente y le tienen que dar puntajes a uno porque es cabeza familia. Yo ya voy a arrendar, yo soy mujer cabeza familia, entonces tengo que arrendar mi nombre para que dé puntajes en las licitaciones. Entonces finalmente, pues eso sí es una tristeza, porque el estatuto de contratación sí creo que se mantiene, tiene esas columnas vertebrales, pero es tal el ruido que le han hecho al lado con las potestades sancionatorias de yo no sé qué, con esos regímenes confusos, que yo solamente tengo una propuesta un poco fuerte: deroguemos todo lo que va después de la ley 80. Nos mantuvimos con la ley 80 y pudimos hacer unos proyectazos. ¿Así? Ay, perdón, llegué tarde. Sí. Pudimos hacer. Brutos. Pudimos hacer unos superproyectos. Entre cuando la ley 80 se mantuvo purita, pudimos hacer proyectos y con tranquilidad, y nos estábamos acostumbrando a no tenerle tanto temor a la autonomía de la voluntad. Y luego viene el Estatuto Anticorrupción, la ley 1474, la 1150, la no sé qué, y si ahora la ley del plan. ¿Y por qué no finalizar diciendo, y lo que llaman aquí los jóvenes hoy, el soft law? ¡Guau, madre! El soft law, la directiva presidencial, que a uno como loco se le meten de frente a la ley 80. El derecho por la puerta de atrás. Claro, y golpeas a la ley 80. Entonces, que eso, el señor presidente sacó una directiva, yo no sé temblar, Dios mío, yo la miro mañana, no voy a decir que el alcalde sacó una directiva, que el soft law, esa vaina, ¿qué carajos es? Primero, esa vaina son decisiones, actos administrativos, ¿qué control jurisdiccional tienen? Pero se le meten de frente a la ley 80. Entonces, pues, me declaro héroe de la patria. El hecho de estar aquí con un legislador de la ley 80 y todavía estar vivo, fue madre. Muy berracos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, primero que todo saludarlos, decirles al doctor Nameni y al doctor Guillermo que de verdad que ha sido muy refrescante y satisfactoria la presentación que nos han hecho. Creo que la gran conclusión de hoy es: no nos compliquemos la vida, tenemos que ir un poco al inicio, volver, que siempre lo he dicho a la doctora María Teresa. Creo que el tema de la contratación cada vez más se dificulta. Ese tema desde la ley 1150, hay muchos problemas, pero yo creo que desde la ley 1150 se complicó todo, porque empoderaron a un gobierno en la medida de que le dijeron reglamente, es unido a la inestabilidad de la reglamentación que hay en materia contractual, y creo que definitivamente el papel que cumple el Consejo de Estado termina siendo, como siempre, fundamental a la hora de poner límites al ejercicio de esa potestad reglamentaria, pero también de resaltar un poco esas características tan importantes de la ley 80. Anoche con el profesor Guillermo hablábamos y yo le decía, él en las últimas sentencias que sacó en julio ya lo venía sosteniendo en varias de sus decisiones: oiga, esto es derecho privado, esto es derecho civil, esto es derecho comercial, salvo en estos aspectos especiales. Entonces yo sí creo que definitivamente todo esto lo que nos debe servir desde el colegio, creería yo,
es de promover una iniciativa más que legislativa, es de rescatar esas bondades de la Ley 80, encontrar dónde están los problemas y sí hacer una propuesta nacional, por decirlo así, de cuáles son las medidas que se deben tomar para poder retomar el rumbo. Muchas gracias y felicitaciones al presidente, de verdad, y un fuerte aplauso por la organización de estos eventos que hoy se están presentando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos para cumplir el tiempo y la citación, teniendo en cuenta que hay quienes tienen otros compromisos. Les agradezco por haber asistido, de verdad, muchísimas gracias al doctor Namén, al doctor Sánchez Luque por este espacio, y en 15 días tendremos otro espacio que estaremos invitando, y aquí con la doctora María T estamos organizando unos temas, con el doctor Mauricio también, y bueno, la idea es que podamos institucionalizar este tipo de conversatorios, ojalá después del Congreso, y nuevamente le reitero la invitación a nuestro Congreso, 23 de noviembre, también con el doctor Gilberto estamos trabajando en un espacio, y bueno, muchísimas gracias y buenas noches.